público, gente del Ejecutivo Municipal y concejales, vamos a dar comienzo a la audiencia pública para la tarifaria y el presupuesto 2026. Así que bueno, les agradezco a todos los que están presentes, a la gente del Ejecutivo Municipal para responder las preguntas que quieren hacer. Muchas gracias y damos por comenzar. Bueno, buenas tardes a todos los presentes, a los funcionarios de la municipalidad, a los vecinos también que se han acercado. Vamos a dar tratamiento a estos dos proyectos de ordenanza que son presupuesto y tarifaria para el año 2026, que tienen doble lectura, ¿sí? Hace falta esta audiencia pública. Yo quiero dar mi opinión, ¿sí? Respecto a algunas cuestiones que he podido observar en los cuestionarios, ¿sí? Que se han presentado para esta etapa. Primero, en principal, que solamente dos funcionarios, sí, solamente dos vecinos han presentado. En segunda instancia, mencionar quizá la necesidad de poder realizar algún formulario o algún informe, ¿sí? Que pueda orientar a los vecinos a realizar las preguntas para determinados proyectos de ordenanza. Veo que uno de los cuestionarios tiene opiniones personales, ¿sí? Sobre no solo la gestión, digamos, del Ejecutivo Municipal, sino también de este Consejo Deliberante. Explicarle, ¿sí? a la vecina que las opiniones personales, ¿sí? En este modelo de audiencia pública que está regulado por nuestra ordenanza, digamos, no tienen asidero, ¿sí? En esta audiencia. Más bien, lo único que se responde son las preguntas, el cuestionario que se haga respecto de los temas puntuales de presupuesto y de tarifaria. Veo que en este cuestionario hay muchas cuestiones hasta incluso de índole judicial, ¿sí? Que no vienen al caso. Por eso me pareció oportuno, a través suyo, señor presidente, y con la ayuda de los secretarios, poder realizar algún formulario, algún modelo de cómo debe presentarse, ¿sí? Un cuestionario de preguntas en una audiencia pública, que sea anexo también a la ordenanza que tenemos, que es del año 2002, que si bien es una ordenanza que ya tiene sus años, muestra en cada uno de sus artículos de manera bien explicado cómo se debe llevar adelante en la audiencia pública. Lo mismo también para el vecino, ¿sí? Que envió su cuestionario a través de las páginas del mail institucional de este consejo, también con muchas opiniones de manera, digamos, personales. Y bueno, eso dejarlo claro, sí, para próximas y futuras audiencias públicas que tengamos. Y después, bueno, agradecer obviamente también al Ejecutivo que se ha entregado hasta aquí para responderla, y a los vecinos que se han hecho presentes. Así que bueno, por nuestra parte, nada más. Por último, agradecer a los dos vecinos que se han tomado el trabajo de hacer esta pregunta, porque si no, no tendríamos ningún argumento sólido para que los técnicos del Ejecutivo, que ya vinieron en primera lectura a dar explicaciones tanto de la tarifaria como del presupuesto, esto ya fue debatido en comisión y oportunamente en comisión se votó de modo unánime y pasó a la sesión. Y en la sesión fueron aprobados de manera unánime ambos, tanto la tarifaria fueron aprobados parcialmente, con la ausencia del confederalismo y con la abstención de la concejal Marcos, ¿correcto? Entonces, la primera lectura, y tuvimos comisión porque se le hizo pregunta a los funcionarios, usted tiene la posibilidad de verlo en el medio. Presidente, simplemente para darle la palabra se encuentra el secretario de Gobierno, el licenciado Jeremías Manoli, se encuentra el contador Hugo Castañer con parte de su equipo, también con Damián, contador amigo. Y bueno, el director de ingresos públicos va a poder también hacer un poco de referencia a las preguntas que han hecho los vecinos,
quiero recordarle, señor presidente, que la audiencia pública, como estipula la ordenanza, no tiene carácter vinculante. Los vecinos pueden hacer estas preguntas, los funcionarios deben responder las preguntas que los vecinos hacen, y como un elemento también que para mí no es menor, nosotros tenemos la costumbre de participar, cuando éramos oposición, de las audiencias públicas. Siempre presentábamos cuestionarios, muchos miembros de nuestro equipo y muchos otros vecinos los impulsábamos a que presenten cuestionarios. Sin embargo, las respuestas eran leídas someramente por arriba, ningún funcionario respondía a las preguntas, y obviamente nosotros no teníamos ni siquiera la posibilidad de ni repreguntar ni participar de la audiencia, ¿correcto? Entonces, aclarar esto porque efectivamente la asamblea como tal, en esta audiencia pública, no tiene carácter vinculante, debemos darle respuesta a los vecinos, tenemos al menos 2 cuestionarios para responder y le demos la palabra. La audiencia pública es un espacio donde los vecinos no solo pueden preguntar sino expresar sus opiniones, por eso no consigo. Usted no lo hizo nunca. Usted no lo hace. Nunca, abusándose supuestamente la ordenanza. No podía hablar nadie, ni siquiera el concejal de la parte. La concejal no podía hablar de la No misma. estoy diciendo, no estoy hablando de nosotros. 8 años no presenté como vecino. Tengamos a lo que dice la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Está escrito. Está bien. O sea, lo presentaron de manera Ya me escrita. pensé. La concejal, son 2 hojas, pero dentro de muchas hay, por ejemplo, partes donde dice bajo ningún punto de vista yo les voy a permitir al ejecutivo. Entonces, esas partes no las voy a leer porque no forman parte de una consulta al respecto de lo que es efectivamente que tiene que responder el ejecutivo. Voy a hacer las preguntas efectivas que hace. Dice que se perciben servicios, el presupuesto se perciben servicios no personales y en todos los programas está presente el mismo ítem. ¿A qué se refiere cuando expresan sobre estos servicios no personales? ¿Quiénes son los beneficiarios y la modalidad de contratación? ¿Cuáles son los trabajos públicos que se declaran en esta administración central? Donde la provincia de Córdoba adhirió a este tipo de estructura administrativa. Dentro de este tipo de estructura administrativa se tipificaron los distintos conceptos. Al tipificar los conceptos, cosa que podemos trabajar todos los municipios y las provincias bajo el mismo régimen y bajo los mismos conceptos. En el caso concreto de la ley nacional es la 24.156 del año 92, que adhiere la provincia a través de la 9.086, por si un vecino necesita leer todo. De cualquier forma, en la ley nacional aclara y tipifica que es un servicio no personal. Yo se lo voy a leer para que no cometa ningún error. Dice: servicios no personales. Servicios para el funcionamiento de los entes estatales y los destinados a la conservación y reparación de bienes de capital. Incluye asimismo los servicios utilizados en los procesos productivos por las entidades que desarrollan actividades de carácter comercial y otros servicios. Comprende servicios básicos: arrendamiento de edificios, terrenos y equipos, servicios de mantenimiento, limpieza y reparación, servicios técnicos y profesionales, publicidad e impresión, servicios comerciales, financieros, entre otros. Por ejemplo, servicio de agua, luz, pintura, todo eso hace el servicio. En este esquema se trata en cada uno de los ítems donde corresponde, en este caso, la pregunta concreta, que es la administración central, es todo lo atinente a esto que acabo de leer. O sea, los alquileres que se pagan, la luz, el agua, los gastos menores, las reparaciones, todo eso va en servicio no personal, a contrario del censo, lo que sería un servicio personal, que es de la atinente a la persona. La pregunta que acaban de responder la realizó la señora Claudia Adriana Barrio Nuevo, con domicilio en Cochabamba 647 del barrio Stop. Voy a proceder al segundo cuestionario, que lo envía el señor Luis Javier Matthews, domiciliado en calle 35 del barrio Stop. Consulta si el asunto de
la obra de cloacas que se realizará en el barrio Stocklin está contemplado en el presupuesto municipal del año 2026. ¿Puedo hacer una corrección? ¿Sí? ¿Ustedes? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? En el año 2024, y a raíz de que estaban haciendo en Barrio Stocklin la obra de cloaca, y esta empresa que la hacía a sabiendas de todo se había quedado sin presupuesto, había acudido para pedir un waiver a la provincia, porque si no la obra no podía seguir. La provincia le presta dinero o le facilita dinero para no dejar la obra inconclusa. De todos modos, era una obra ya que de la forma que estaba, con un error de cálculo, un error financiero tan grande de parte de la empresa, iba a ser una obra extremadamente precaria y económica. Bien, al ir avanzando sobre Barrio Stocklin, empiezan a hacer todo el tendido de caños y de cámaras de inspección sobre las veredas y debajo de árboles añosos. Todos sabemos que los caños, que van debajo de las raíces de los árboles, tarde o temprano, porque como circula líquido, las raíces tienden a crecer y tienden a abrazar los caños, y obviamente con todo el problema que eso trae, ¿no es cierto? Las cámaras de inspección sobre la vereda, a ver, yo creo que es una cuestión de sentido común, ¿no? A nadie en su sano juicio, o a menos que no le importe o que tenga algún grado de demencia, va a querer tener sobre su vereda ¿Un grado de? demencia, perdón, una cámara de inspección de gran volumen sobre su vereda, ¿no es cierto? Con la consiguiente tapa, y menos si tiene su casa en desnivel. ¿Por qué? Porque cuando los líquidos por imperio de los años empiezan a salir o la cámara empieza a romperse, eso va a ir directamente a los cimientos de la casa con el consiguiente resultado, ¿no? Tampoco nadie, en su sano juicio, quiere que los caños de cloaca vayan paralelos a escasos centímetros de su construcción o de la línea de tendido de gas natural, no. Bien, cuando esta gente empieza la obra, concretamente en mi propiedad, de esa forma, yo pido urgente hablar con el ingeniero y le planteo que eso no, que tendría que ir sobre la calle, y que no había ningún bien mayor que salvaguardar en ese lugar, ¿no es cierto? Porque los caños de agua iban todos por el frente, los caños de gas van por la vereda, entonces no se iba a romper nada. El ingeniero que me atendió muy mal de esta empresa, porque se ve que llevaba las indicaciones de la empresa, pero mal, me dice de que la empresa se había quedado sin dinero y que ellos iban a hacer la obra lo más económica posible. Y que literalmente no les rompiera las pelotas, perdónenme la expresión, con ese tipo de pedido. Después se corrigió porque se dio cuenta que era una barbaridad, ¿no es cierto? Acto seguido, lo que hago yo, me voy a una escribana y notifico a la empresa para que nos podamos poner de acuerdo, para que me saquen la cámara de la vereda. Nunca me respondieron. Seguidamente, con toda esa documentación, hago un pedido para una audiencia con el intendente. El intendente no me pudo recibir en ese momento, creo que porque había incendio. Tengo que decir la verdad, me atendí la secretaria. Era todo bastante urgente, ¿no? Hasta que fue tan grande el lío en Barrio Stocklin con todo esto, caños de gas rotos porque iban por las veredas, familias que tuvieron que ser evacuadas, llegaron a la casa y se encontraron de que no podían entrar porque habían roto un caño de gas. Y con las consiguientes mentiras que le decían. A una vecina mía le habían hecho una cámara de inspección en la vereda, cuando llega, habían roto un caño de gas, que lo rompieron 2 veces en menos de 30 metros, cuando le decíamos no vayan por ahí porque van los caños de gas. Le dijeron que esa es una cámara de inspección de gas, cuando lo que tiene es una cámara de inspección cloacal. Bien, entonces el centro vecinal, a raíz de todo esto, llama a una reunión urgente con los ingenieros, creo que había gente del Ejecutivo Municipal, estaba creo el concejal Argüello, para plantear la problemática. Estaba el ingeniero Solvetti y el ingeniero Pinto, a veces... Solvetti. ¿Puede ser? Soletti. Perdón, se me escapó la B. No, por favor. Estaba el ingeniero Soletti, que tuvo la voz cantante ahí, explicó todo esto, lo que había pasado con esta empresa, que se había quedado sin dinero, y dijo, no quiero poner cosas en su boca que él no haya dicho, por favor, ha pasado más de un año, pero la idea era la siguiente, que él iba a hablar con los ingenieros planteándole que la obra de esta forma, no agrediendo a tantos vecinos, porque la verdad estábamos bastante agredidos. Y en una situación de esa, a veces uno tiende a desbalancearse un poquito, ¿no es cierto? Y que si ellos no corregían esos problemas que habíamos planteado,
no le iban a autorizar, no iban a recibir la obra en forma formal, digamos, y que iban a hacer uso del fondo de garantías para corregir ese tipo de problemas, ¿no es cierto? Entonces nos hacen a todos los afectados que hiciéramos todo, digamos, un pedido, ¿no es cierto? Donde obviamente además de la fotocopia del acta con escribana que nunca fue respondida por esta empresa, digamos, la descripción del problema y la intervención de un arquitecto, me salió mucha plata que no tenía, honestamente a dinero de hoy creo que cerca de $500,000 de pesos, y más todavía. Y bueno, presentamos toda esa documentación en la municipalidad, ¿no es cierto?, en el centro vecinal para acercarla a la municipalidad. Entonces, mi duda es si en el presupuesto 2026 esto va a ser tenido en cuenta. A ver, discúlpenme, ¿no? Yo sé que acá se discuten cosas muy importantes, ¿no? Y les agradezco mucho. Yo creo de que, a ver, usted llega a su casa, 2 pesos aparte. Yo tengo la única vereda hecha y terminada hace 30 años en una cuadra y media. La hice con muchísimo esfuerzo. La vereda no es mía, es mi vecino. Yo no digo, che, vos no podés caminar por acá. No, nada. Yo tengo la vereda porque me gusta, porque como todo ciudadano calerense, nacido y criado acá, y que quiere su ciudad, yo tengo algunas propiedades en Calera. Yo me encargo de hermosearlas de la mejor manera posible. Y voy a decir algo así a título personal. Si yo tengo que comer arroz y pintar mi casa, yo prefiero pintar mi casa y comer arroz, no tengo problema. Me gusta. Será porque soy una persona de avanzada edad, con esas viejas ideas que teníamos los pioneros de los barrios, que arreglábamos la casa, que nos reuníamos, que discutíamos, que les tratábamos de arreglar los problemas, colaborar con el municipio. En esa época era calle de tierra. Levantábamos toda la basura, la montábamos en un lugar, cuidábamos la imagen del barrio. Creo que es la mejor forma de ser un buen ciudadano, entre muchas más, ¿no? Entre muchísimas más. Y usted se encuentra con una cámara de inspección, una vereda detonada porque la dejaron detonada. No la arreglaron nunca, hicieron un arreglo, pero directamente, es más, dejaron todo, hicieron un arreglo, dejaron palas, cucharas que con el tiempo se las robaron. Ahí está un domo que alguien puede observar que hay gente que levantó las cosas ahí. Se lo hicieron con una displicencia bárbara. Entonces yo quería saber si esto iba a ser tenido en cuenta, ¿no? Tengo una vecina, discúlpeme, concejal, que yo le ayudé a hacer el informe. Esta mujer se enfermó, pero se enfermó, literal, se enfermó. Tuvo problemas de tensión, yo la llevé varias veces al hospital, sencillamente por esto, porque además de todo eso, los caños cloacales pasan a menos de 10 centímetros, 20 centímetros de su línea de construcción. En el caso mío es algo muy parecido. Le rajaron la pared y directamente, olvídate. Bueno, Luis, sí. Le agradezco la consulta en primer lugar. La pregunta está perfectamente hecha, a ver si está incluido en el 2026 la obra del presupuesto. Lo único que no le voy a permitir es que usted diga que es una persona de avanzada edad, ya que estamos varios en la misma, en la misma edad. No, a ver. Mire. Exacto, fue con la cosa. No, nadie más chica que yo, porque la conozco, mucho más chica que yo. Yo digo la verdad, no, le soy honesto, porque, o sea, está perfecto, está hecha la pregunta. Trato de plantear de esa manera. Muchas gracias. No, al contrario. Una sola cosita quiero decir. Estamos hablando de sentido común, ¿no es cierto? A veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Yo veo que acá hay gente muy ilustrada de uno y de otro lugar. Gente que conozco, muchos como Nani, como la señora acá, la concejal, Gastón Morán, los conozco de toda la vida. De toda la vida. Argüello lo he visto de toda la vida. No, ahora lo individualizo bien, pero lo he visto de toda la vida. Yo espero que de un lado y otro prime el sentido común. Ante la solicitud de algún vecino, yo sé que somos varios los afectados, hay muchos que no han querido venir, con un problema tan sensible como este, ¿no es cierto? Puedo adelantarle que no tengo buenos augurios en la respuesta. Bueno. ¿Por qué motivo? Cuando leí la temática me tuve que mínimamente tratar de consultar porque desconocía esta obra de cloaca que inicialmente contemplaba 4 barrios, misteriosamente se ejecutó en 3 barrios. La obra que siempre presupuestada para 4 barrios. El barrio Paraíso fue de un plumazo borrado.
Coincido con usted que la empresa contratada estaba en serios problemas. Esta obra contempló un crédito de la municipalidad hasta el 2031 en dólares. A $1, que si no me equivoco creo que era a 17 pesos. Imagínense la irresponsabilidad del gobierno de turno de haber tomado a 17 pesos un contrato en dólares y un compromiso a pagar hasta el año 2031. Cuando por distintos motivos me tocó dejar la Secretaría de Gobierno y sentarme en esta banca para defendernos de los ataques que habitualmente hemos sido objeto, insistí en las deudas que habíamos recibido, y entre ellas, la más escandalosa, la más ruidosa, era una obra que no estaba, a nuestro modo de verlo, correctamente terminada. Nuestra ciudad tuvo más de 3 años con todas las calles absolutamente abiertas, las veredas abiertas, con reclamos de vecinos que habían tenido problemas en sus veredas, con una innumerable cantidad. A instancia de algunos centros vecinales, como el de Carrera Central, en esa instancia era una procomisión de Pipo, Claudio se tomó el trabajo de hacer que ese lugar, que también le habían prometido, como usted, que iban a reparar eso, que iba a quedar en condiciones porque era un lugar donde la empresa tenía el obrador. Riva, y me recuerdo que cuál otro más, son 2 empresas. Riva y ya me va a salir. No, ya me va a salir, Riva es una de ellas. Sé que el actual secretario, el ingeniero Pinto, ha tenido un enorme dolor de cabeza. La primera respuesta que le puedo dar, no está contemplado la reparación desde el presupuesto del arca municipal en el año 2026. La segunda respuesta que tengo para darle, y que espero no cometer una imprudencia, es que usted me instruya, me pida, vayamos juntos a ver eso, yo desconozco, tratar de comprometerme en la medida de lo posible de hacer el reclamo, incluso hasta vía judicial, que corresponde, y que esos gastos no salgan de su bolsillo. Que efectivamente podamos ver que la ciudad nos represente en tal instancia. Nosotros tenemos una excelente relación con el gobierno de la provincia, hemos articulado infinidad de obras con el gobierno de la provincia, como la del día de hoy que no salió, que los concejales rufeinistas nos pidieron una obra de declaración de utilidad pública del hormigonado de la calle Rivadavia, que permitía a los vecinos del Chorrito ingresar por el lado 1, 300 metros de hormigón, que pagaban los vecinos y el municipio. 1/3 de ese costo lo pagaba el municipio porque era frentista de la plaza, el resto lo pagaban los vecinos. Yo no le puedo brindar una respuesta racional, discúlpame, no tengo una respuesta racional. Y en relación a eso, como hemos cultivado una buena relación con el gobierno de la provincia, buscaremos efectivamente funcionarios del gobierno de la provincia que nos pueda ayudar. Permítame entonces no ir con los botines de punta del gobierno de la provincia, porque el gobierno de la provincia viene colaborando y probablemente no ha tenido la capacidad del gobierno de la provincia de supervisar la obra. Me tocó en el día de hoy, puntualmente con la tragedia de los polideportivos, que un ministro se comunicase y nos manifestara la preocupación, y ha actuado perfectamente el gobierno en eso, porque ha hecho un relevamiento de lo que significan estos polideportivos, y gracias a Dios, según el relevamiento que el intendente ordenó hacer, nuestros polideportivos están correctamente construidos. Lo que le pedimos es que viniera un funcionario de la provincia y dijera eso la provincia, porque es quien los ha construido, con el aval del municipio. Entonces, el intendente, de manera institucional, ha generado una relación absolutamente institucional con el gobierno de la provincia. Creo yo que tenemos que valernos de esa mediación del intendente, pidiendo que un funcionario que haya sido responsable de esa obra nos pueda ayudar al respecto. Espero que la respuesta que nosotros tengamos sea positiva. Les soy honesto, no es usted el único caso de los reclamos que hemos recibido en materia de estas obras. Bien, principalmente en barrio Stockley, y no así puntualmente en barrio Centro. Principalmente en barrio Stockley. Les cuento, y con esto termino, que sí existe un problema técnico mucho mayor que con una planta elevadora, porque toda la materia fecal que va a ir por los conductos cloacales van a tener que ser elevado a la planta y a la nueva planta elevadora que hizo la provincia. Y esa planta elevadora, hay una instancia de esa planta elevadora que la administra el municipio. La administra, y nosotros hemos hablado con la provincia para que la provincia nos pueda asistir y se haga cargo de esa planta, porque es la planta que oportunamente denunciamos penalmente al exintendente Facundo Rufey por el bloqueamiento de líquido cloacal del río. En esa planta, el gobierno del doctor Rufey
En un pliego dijo que había una bomba con X característica que no estaba, por lo tanto hicimos una denuncia penal al respecto. Yo lo puedo decir abiertamente, se robaron una bomba de 37 millones de pesos. Y para asistir a esa bomba, la exigencia técnica era que existiera un compresor para que en momentos donde no hay luz y fallara la bomba elevadora, no tirara líquido cloacal en el río. Y ese un generador, tampoco era correcto, no estaba. Entonces, disculpe si nosotros hemos sido lentos como la tortuga, pero vamos a llegar al final. Vamos a llegar al final de la meta, porque no hemos eludido ninguna de las responsabilidades que nos competen. Vecino, sé que esto es algo grave, sé que a usted le quita el sueño, a nosotros nos quita el sueño una cisterna que explotó, que no tenía ni siquiera encadenados y menos aún cimientos. En barrio Doctor Coca, a pocas cuadras de su casa, y que podría haber sido la tragedia de algún vecino. Lamentablemente hemos tenido que poner a ese vecino que no acredita propiedad donde vive más de 19 millones de pesos, porque esa cisterna al explotar le rompió 3 de sus vehículos, unas motos, un trabajador que ha perdido, que tenía un lucro cesante. Lo hemos asistido, nos hemos acercado y hemos pedido una pericia técnica y una certificación de escribano, porque esa cisterna la construyó la gestión del doctor Fey sin un encadenado y sin hierros. No encontramos ni siquiera los pliegos, la contratación, nada de eso. Vecino, usted puede decir, bueno, concejal, no me interesa eso, permítame expresarlo, porque eso para mí hoy es un problema mayúsculo. Y ese problema que es grave, lamentablemente alguien tiene que establecer una lista de prioridades. Yo entiendo que para usted esto es prioritario, le quiero justificar, y discúlpeme si saco el manual de excusas, es que hay una enorme cantidad de prioridades, cosas realmente graves. ¿Sí? Así que, nada más, presidente. Gracias, muchísimas gracias. Técnica procedimental. Es una obra, la obra de cloacas, que se llevó a cabo, es una obra que se financió bajo el formato BID, que la licitó y ejecutó provincia, quien controla, quien certifica, quien pagaba a la contratista, la adjudicataria de la provincia. Y siempre en toda obra pública hay lo que se denomina recepción provisoria, ¿sí? Que es cuando el ente que contrata, recepta la obra de la adjudicataria, le certifica que completó el 100%, pero tiene un periodo de 12 meses de garantía, ¿sí? hasta la recepción definitiva. Hoy la obra de cloaca, a instancia del Ejecutivo Municipal, desde el área de agua y saneamiento, lo que se hizo fue una auditoría. Esa auditoría se elevó a provincia y por lo tanto está trabada la recepción provisoria de la obra, porque hay una serie de incumplimientos o de fallas de la obra que la empresa tiene que dar respuesta, ¿sí? Entonces, a raíz de todo ese marco, de todo ese contexto, de esta situación, la municipalidad no podría, o sí podría, pero no debería llevar acciones de arreglar la situación estructural de la obra, porque ya le sacaría, ya entraría en una discusión, bueno, che, vos metiste mano, es culpa tuya. ¿Me explico? Hasta que no haya una recepción definitiva, que la empresa haya dado respuesta a todas las situaciones que se auditaron, la municipalidad no puede hacerse cargo del mantenimiento de la red, como en el caso de Stockholm, como sí ha pasado en otras áreas. Por eso mismo no está incluido además en el presupuesto. Bueno, pero yo sé que esperaba otra respuesta, pero bueno, es la respuesta técnica de por qué no está incluido. Digamos, todavía no ha sido recepcionada en forma oficial la obra por la municipalidad. Es que no es la recepción de la MUNI, la recepción de provincia. Pero como la MUNI interpreta esta auditoría, provincia, hasta que no se responda a cada punto, no puede recepcionar provisoriamente la obra. Entiendo. Si usted lo considera oportuno, brevemente, tanto el secretario de Gobierno como el director de Ingresos Públicos han hecho una explicación
de por qué el presupuesto es un presupuesto menor al año 2025, el presupuesto 2026, y por qué la tarifaria contempla no solo la exhibición de más de 100 tarifas, sino que también contrae, haciendo una excepción y una aclaración de que efectivamente si existiese a futuro un incremento en los servicios es únicamente a instancia de los costos que eso pudiera implicar la empresa provincial de energía eléctrica y la empresa de Colón y Comunidad de Sociedad Anónima de Agua. Si usted considera oportuno, Sí, creo que por supuesto. los tenemos a los funcionarios, puesto que los concejales rufianistas van a acompañar o rechazar el presupuesto y la tarifaria en la segunda lectura. Todos. Sí, yo había hecho un cuestionario, Ya. pero sí, ya leyeron algo. La principal duda que yo quiero presentar al Ejecutivo que está presente hoy, un gusto también en poder que hayan podido asistir. Disculpen que no fueron preguntas o consultas, sino que también hubo opiniones. Y dentro de las opiniones era la no presentación de los balances del año Vamos a hablar 2024 y de la 2025. tarifaria y del presupuesto. Sí, y ahora en el presupuesto hay algunas dudas que yo tenía con respecto a artículo 132, artículo 18, 132, ¿De qué se refiere? era facultar al Departamento Ejecutivo a percibir una cuota adicional en un impuesto, por ejemplo. Después había otro que hablaba de las podas, todas esas tarifarias me parecen muy importantes, que tienen que establecerse, no con, esa es mi opinión, con sentido democrático. Yo creo que no se debe hacer esto a través de la pregunta. La pregunta es eso, todo lo que significa. Artículo 97 también está referido a aguas, medidores, hay un montón de cláusulas que habría que especificarlas mejor. No, pues es una opinión. Vos Sí. estás diciendo que hay cláusulas que especificar. Claro, por ejemplo, esta necesito vez que yo le hagas digo- una pregunta Sí, específica para que con respecto a la cuota adicional que quieren que se puede implementar, percibir es el artículo 132, percibir una cuota adicional cuando hay algún, yo no la tengo acá, pero ustedes la deben tener, percibir una cuota adicional que incide sobre los inmuebles. A efectuar, y después hay otra que se efectúa sí, ¿Cómo te preguntas? Es sobre la artículo 132 Perdón. de la tarifaria. licenciado. A mí me gusta ir por orden, ¿no? Si estamos discutiendo el presupuesto, discutamos el presupuesto, y en todo caso, cuando hagamos la discusión tarifaria, discutimos tarifaria, si no, vamos a estar... Bueno, perfecto. No, disculpe, No, está perfecto. me parece que como para mantener un orden en, Sí. en la discusión. Sí, con respecto al presupuesto, era, mi duda era si primero no tiene que estar el balance 2024, del cual nosotros teníamos presente que se debe completar previamente antes de realizar este presupuesto. Vos Este 24, contador. sí. El presupuesto 2024 está presentado y está en el Tribunal de Cuentas. Por tanto, en función de lo vertido por la ciudadana, le informamos que si está presentado, los pasos procesales correspondientes debe pasar primero por el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas lo debe elevar al Consejo Deliberante. O sea, el primer paso administrativo del Ejecutivo ya está completado, falta ahora que el Tribunal de Cuentas lo revise y lo pase al Consejo Deliberante. Por lo tanto, en función de la pregunta en concreto, si no se había presentado, sí se ha presentado y está en manos del Tribunal de Cuentas. Perfecto, muchas gracias. Hoy, ¿qué significa el presupuesto que hemos elevado? En primer lugar, hay que plantear que nosotros venimos ejecutando partidas en base a un presupuesto
que el último aprobado, que es el del año 2023, por lo tanto hay un presupuesto reconducido, ¿no? En este año se han reconducido, se han agregado... Sí. Fue el último aprobado, el 2024 fue derogado. Aprobado por el Consejo Deliberante y derogado por el Poder Ejecutivo. Digo, está aprobado por mayoría y derogado por eso. Sí, porque no es modificado por la oposición, modificado por la oposición, aprobado por mayoría, vetado por el Consejo y reconducido. Bien. Bueno, pero Bien. lo que significa que hoy el presupuesto del 2023 era de 15.000 millones y por ampliaciones presupuestarias, por inflación, por gastos, estamos hablando de casi 30.000 millones. Hoy tenemos un presupuesto... 31.000 millones. El presupuesto presentado es de 29.000. un monto 29.000 y pico. Para hacer un número de la sociedad, estamos haciendo un ahorro de 2.000 millones de pesos que está muy vinculado a la propuesta tarifaria, ¿sí? Como la propuesta tarifaria hay una disminución de tarifa y eliminación de tarifa en función de la ordenanza 39 que aprobamos acá, bueno, había que acomodar el presupuesto a la realidad que va a pasar el año que viene, que va a haber una caída en la recaudación por baja y por disminución de las tasas. Entonces ese presupuesto que es menor al actual, es un ahorro significativo, que bueno, que tiene propuestas de plan de obra importantes como esto de la Simón Bolívar, la repavimentación de Simón Bolívar, que recibimos fondos del Ejecutivo Provincial mediante un foco, pero también la municipalidad va a aportar otro casi 50% de lo que aporta en provincia. Hay obras, bueno, está la obra privada que no salió, está presupuesto para el año que viene porque así va a ejecutar el año que viene. Y bueno, un par de obras más. No más. Son 900 millones lo que aporta el municipio. Son 900 millones porque incluye la obra incluye no solamente la avenida Bolívar, sino la repavimentación de la Sucre entre Bolívar y la José Hernández, y una parte de la José Hernández que hoy no tiene pavimento, o el hormigón, y que también se pavimenta, que va paralelo al caño de EP, que es Con respecto a las tarifas municipales, el artículo 3 que faculta al Departamento Ejecutivo y la Secretaría de Hacienda no es conveniente bajo ningún término, al igual que los artículos 18, el artículo 88, el artículo 110, el artículo 133, el artículo 134 y el artículo 135, todo debe ser propuesto con el Consejo Deliberante y no solamente con la Facultad del Ejecutivo. Leo el artículo porque leo el párrafo porque el artículo que la vecina hace alusión recién no está mencionado en el párrafo, ¿bien? Y porque después, como usted insistió y como la doctora Fernández no ha señalado, es justamente es un interrogante el cuestionario y no una formulación. Con esta metodología de escritura tiene los mismos errores y las mismas especificaciones que otra persona que escribe exactamente lo mismo. Por último, presidente, entiendo que hemos cumplimentado el objeto de esta asamblea, de esta audiencia pública. Habiendo cumplimentado, le solicito, presidente, que cuando convoque o cuando lo haga el Ejecutivo, la extraordinaria, para tratar de segunda lectura, hagamos la difusión suficiente para que los vecinos puedan venir, los vecinos estén presentes, para que efectivamente los vecinos conozcan que el Ejecutivo se tomó la tarea de diseñar un presupuesto que es menor aún al presupuesto que se ha reconducido en este año, y que la tarifaria contempla la exhibición de más de 100 tarifas, ya de manera taxativa, no aparecen en la tarifaria, con todo lo que implica incluso el compromiso del Ejecutivo de no generar ningún tipo de incremento sobre las tasas municipales, haciendo una excepción de aquellas que pudieran sufrir a través de los costos de la empresa de energía eléctrica, con la cual ya nos explicó el contador Castañeda la vez pasada cómo se renegoció esa deuda pretendida de 1.000 millones de pesos, deuda que nos dejó Facundo Rufael en una obra que no firmó monto,
de un preensamblado entre barrios, no firmó a monte una vergüenza plausible, una denuncia. En esa obra que está contemplada el compromiso del municipio, en el caso de eso, de asumirla desde ahí. Entonces, la tarifaria y el presupuesto son, en consonancia con el gobierno de la nación, menos impuestos, no hay incremento en los servicios y un presupuesto mucho más ajustado a la realidad, que ya explicó el contador Castañera, donde dijo que preveemos una alícuota menor en la coparticipación, explicó el contador, y efectivamente la necesidad imperiosa de administrar con austeridad esos fondos de los cuales va a disponer el Ejecutivo Municipal. Gracias. Entonces, Pacitina. Sí, volviendo a la pregunta de la vecina o a la aseveración de que no se han presentado los balances del año 24 y 25, aprovechando que tenemos un miembro del Tribunal de Cuentas, por lo que nos acaba de decir el contador. Hola Lucas, ¿cómo te va? Buenas tardes. Nada, para ver si han sido presentados en el Tribunal de Cuentas. Balance 2025 no se presentó porque no construyó. 2024 tampoco. Pero no 2024. 2024 tampoco está presentado. Yo soy Tribunal de Cuentas del municipio. Y he pedido un informe al presidente del Tribunal de Cuentas y no está. Muy bien, entonces, tribunal, está perfecto. Nosotros nos ajustemos a la asamblea de la audiencia pública, perfecto. Si usted quiere hacer otra audiencia o otra materia, convóquela como tal, ¿me entiende? Esta asamblea... Perdón, lo digo porque lo preguntaron apenas entré acá. Por eso lo estoy aclarando. Hacer lo que quiera, nosotros estamos respondiendo dos cuestiones de dos vecinos, puntualmente, de dos vecinos que quieren cumplimentando esta asamblea pública. Bueno, pero se le dijo a la vecina que ya habían sido presentados, por eso si ha habido un error en la impresión. ¿Sí? 2025 no terminó todavía. El señor Castañeda dijo que pasaba del Ejecutivo al Tribunal de Cuentas y después del Tribunal de Cuentas pasaba al Consejo, y que en este momento se encontraba en el Tribunal de Tribunal. Cuentas tiene que elevar el informe del Consejo. Pero no ha recibido El Tribunal de Cuentas no 2024. ha recibido el 2024. No. 2024, y lo que está haciendo referencia el Tribunal de Cuentas es sobre el año en curso. No. 2024. Dijo que no estaba. Bien, de todos modos, no insisto, la convocatoria que se ha hecho a esta audiencia pública es tarifaria y presupuesto. Está bien, El señor del tribunal dice que ha presentado un pedido de informe, el presidente del Tribunal de Cuentas tendrá que responder el pedido de informe. Él es miembro, él sabe muy bien que tiene que sesionar en el Tribunal de Cuentas. No únicamente hay un Tribunal de Cuentas actual, hay otros Tribunales de Cuentas opositores de las gestiones anteriores que no sesionaban, que firmaban en minoría. Entonces, y que efectivamente nosotros denunciamos penalmente a la doctora Juárez porque no presentó absolutamente nada. Y entonces eso fue discusión, materia de discusión en el 2024. Entonces, presidente, nosotros nos ajustamos a esta convocatoria. Sí, La convocatoria tiene que ser tarifaria y De todas maneras, porque estamos tratando el presupuesto, que estamos preguntándonos por la presentación del balance. Lo que sí está por vencer, exactamente. O sea, no es que nos estamos alejando, entiendo que es incómodo. Yo confío plenamente en el contador Castañeda y vamos a averiguar cuál es el problema de comunicación que hay y después me encargaré de retransmitirles a los concejales cuál es la respuesta correcta con respecto a este tema. Como presidente, me comprometo. Porque en realidad nosotros también, a ver, como para poner un poco de equidad a esto, estamos tratando presupuesto y tarifaria y en el 80% de esta audiencia pública no se ha hecho más que lo que se viene haciendo hace 2 años, que es criticar las gestiones anteriores. Entonces, si vamos a tratar presupuesto y tarifaria, vamos a tratar presupuesto y tarifaria y podemos dar lugar también a aquellas preguntas o aquellas dudas que tienen los vecinos en relación a esta gestión, aunque resulte... Sí, perdón, de la mundial tomando café. No te interesa, no bueno. Entonces, cumple con su deber. Cumple con su deber. Señor presidente, presidente, usted
usted tiene que hacer cumplir esta audiencia pública. Usted es la responsable de que esta audiencia pública cumple el objeto para el que fue convocado. ¿Tiene una pregunta? Hágala en primera lectura como lo hizo efectivamente su tratamiento como correspondió. Nosotros, gracias a la concejal María Marco, tuvimos la posibilidad de aprobarla en primera lectura. Ella se abstuvo, hizo las preguntas que quiso y se abstuvo. Respecto a lo que preguntó el concejal Morán, ya fue respondido ocasionalmente el año pasado. Vamos a seguir el mismo criterio, absolutamente el mismo criterio. Por lo que acabo de decirle, la empresa de energía de la provincia ha reclamado una deuda con el gobierno municipal. Y eso lo hemos ido tratando. Sí, entonces. Sí, por supuesto, sí. O sea, está reclamado ahí. Está el ejecutivo que pueda dar cuenta del ejecutivo para que nos demos cuenta que somos puede dar cuenta cuando venga a trabajar en primera lectura. Acá. Porque si no es está bueno que las preguntas que son para el Ejecutivo, responde el Ejecutivo, para que podamos por lo menos dar la sensación de que somos poderes independientes, porque si no pareciera que somos todo lo mismo y en realidad el Consejo Deliberante es un poder independiente del Ejecutivo. Esta pregunta debería de ser respondida por el Ejecutivo. A ella sí, perdón, antes que nos vayamos del tema y empecemos a hablar sobre la tarifaria, me sorprendió la aseveración del Tribunal de Cuentas de Lucas Pérez respecto a que no se había presentado el balance. Automáticamente consulto al presidente del Tribunal de Cuentas y me explica que en este momento se encuentran en sesión. Señor Tribunal, que usted manifestó que no podía asistir y que están trabajando justamente el informe del balance 2024, razón por la cual no entiende que así sea acá. Casual, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Si tienes una pregunta, yo se lo respondo. Pero yo no le hice ninguna pregunta, estoy explicando. ¿Te gusta el circo entonces? No, no me gusta el circo. Es que no está en su lugar de trabajo. No tiene nada que ver. Está cumpliendo como usted no venía, tampoco el señor va a No veníamos porque ya van a las 5 de la Me hacen silencio, por favor. Me hacen silencio, por favor, Miguel Arguello. Concejal Emiliano García, como es el concejal Emiliano García, ¿me puede respetar? ¿Me puede respetar? No le voy a permitir los improperios. Payaso acá no es nadie. acá trata de vago, dígale algo, solo nos mete a nosotros. Por favor, no me falte respeto. Le estoy pidiendo por tercera vez que usted... Yo le pido por favor. Yo le pido por favor que no me falte el respeto. Los corrija ellos, me Los falta el corrijo respeto. exactamente por igual. Si Nunca lo vi acá. puede hacer silencio, nunca lo vio. Acá de decir vago, quiero Por favor, no me falte el respeto. Es la segunda vez que escucho que se convocó a las 5 de la mañana. Yo no se lo puedo permitir. Se convocó a las 10. Miguel Arguello, me deja hablar, por favor. Se convocó a las 10 de la mañana. ¿Está claro? Entonces, mentiras, no. Chicanas, basta. Licenciado. No hay una audiencia pública, hay establecido una forma. Es que no sé, no estamos yendo al protocolo. Entonces, entiendo que el protocolo es que las preguntas son por escrito, previas a la audiencia pública y acá deben ser. Entiendo que las consultas de los concejales, Se hace de los 9, se hizo en primera lectura y se puede hacer en segunda lectura. Que hoy estamos trabajando en una audiencia pública para responder las preguntas que llegaron por escrito. Digo, sí, el mecanismo que criticaba el actual intendente cuando era concejal. No es lo único, No nos vayamos de una parte y de la otra para atrás. Déjenme, mire. Silencio. No tengo el cargo, yo no tengo el cargo de legislar. No tengo el cargo de legislar. Si creen oportuno actualizar la ordenanza de la audiencia pública, tienen toda la facultad de hacerlo. Digo, no es en la responsabilidad del Ejecutivo de legislar. Entonces, insisto en esto. Si nosotros tenemos una forma que está establecida por una ordenanza, les pido porque también yo soy padre de familia, desde las 6 estoy levantado, tengo ganas de estar en mi casa. Si, como todo el mundo acá, digo, que el tiempo no es gratis para ninguno, entonces
respetemos la forma de establecer la ordenanza. Si los concejales tienen alguna consulta, la hagamos a una instancia. Nosotros creo que cada vez que se nos convocó, entiendo que estuvimos en lo que va del año, creo que es la 10ª vez que vengo, entonces nosotros siempre vamos a estar para acá, y como están todas las puertas abiertas en el Ejecutivo para que vayan a hacer todas las consultas, ¿sí? Entonces les pido por favor que respetemos eso. Si las preguntas fueron esclarecidas, que son las que están escritas para el presupuesto, y como entiendo que no hay ninguna para la tarifaria, sí me parece también respetuoso para con los vecinos que se acercaron, que hicieron las preguntas y que fueron respondidas, que concluyamos el proceso. Es un pedido. Gracias, licenciado. La verdad, por más que crean que es casual o no es casual, en este momento se está viendo el balance. Mi humilde consejo es, señor tribuno de cuentas, que se acerque y lo vea con sus propios medios. Se están trabajando al respecto. Si puede ir a trabajar al respecto, lo puede ir a hacer. Y para todo lo demás... Entonces yo debo de agradecer las expresiones del funcionario, porque todo lo que se reclamó entonces de que no se dejaba participar a los concejales de las audiencias públicas en periodos anteriores, de acuerdo a lo que acaba de aseverar el funcionario, es porque le ponía la legislación. No, escúchame, Silvina, en la próxima sesión, si lo consideras necesario, van a estar acá. Por eso, es en la audiencia pública no, como lo veníamos haciendo y estaba tan criticado en su momento, pero se ve que estábamos... Por eso, no nos vayamos para atrás ninguna de las dos partes, ni la oposición ni el oficialismo nos vayamos para atrás, vayamos para adelante. Y señores del Ejecutivo Municipal, les agradezco muchísimo su tiempo, siempre tan claros y precisos como siempre. Muchas gracias, están liberados. Gracias a todos los vecinos que han asistido a la audiencia pública, y gracias a todos los concejales. Por ahí hay que poner un poquito de orden. Así que damos por terminada la audiencia pública del día de hoy. Y para nosotros como concejales, todas las dudas que tengamos, vamos a constituir en comisión si lo necesitamos, que tanto la oposición como el oficialismo, todos, y van a estar presentes, ¿ok? Gracias, muchísimas gracias. Que termine bien el día.